Bien, en la autoevaluación 10, la última que hemos trabajado, aparecen algunos problemas de funciones, gráficos de funciones, tener en cuenta derivadas e integrales, que es importante para la revisión final. En este trabajo, en el A10, ustedes van a encontrar en uno de los dos problemas 10, justamente, tienen la misma numeración, repito, la autoevaluación 10, encuentran todo parte B. Van a encontrar que en esa autoevaluación hay problemas de vectores, problemas de distribución, de probabilidad, y encuentran dos problemas de funciones y gráficos de funciones. Ahí nos plantean la función x por logaritmo natural de 4 menos x al cuadrado. Obviamente el dominio de esa función nos dicen que es entre menos 2 y 2. Está claro que el logaritmo, recuerden que el argumento del logaritmo tiene que ser superior a 0, no puede ser 0, entonces por eso nos están diciendo que el dominio está definido entre menos 2 y 2. La única manera que este argumento valga 0 es si x toma valores de 2 y menos 2. Y mayores o menores a esos valores va a ser negativo. Bien, entonces el dominio tiene que ser entre menos 2 y 2, pero lo importante tener en cuenta cómo vamos a trabajar con esa función. Y nos dice, nos muestra el gráfico de la función, pero en el gráfico de la función nos muestra como para que conceptualmente entendamos la pregunta, pero evidentemente vamos a tener que ir a la calculadora para poder interpretar. ¿Qué es lo primero que hay que tener en cuenta? Que nos dice que la tangente a la curva que es paralela al eje X, o sea, nos está diciendo que hay lugares donde la tangente a la curva es paralela al eje X. Entonces, si ven la función que van a necesitar graficarla, vamos a ir primero a la calculadora y cargar esta función para ver cómo trabajamos. En la calculadora vuelvo a hacer la recomendación que hasta que estén prácticos que utilicen la forma lineal. Como decía antes, entrar al setup y cuando entran en el setup, ¿sí? Entran ahí al setup, fíjense que lo pueden escribir en la calculadora, pueden escribir en forma lineal o matemática. Yo todavía recomiendo para muchos de ustedes que utilicen la forma lineal. Bien. Entonces, vamos a ir a cargar esta función. Es importante que la vuelvan a escribir la función cuando la quieren cargar en la calculadora, que vayan leyendo cuidadosamente cada factor. Por ejemplo, ver que acá dice x por el logaritmo natural de x. Entonces voy a escribir x, bueno, parece que la sensibilidad está, x por el logaritmo natural de x. Ese por lo puedo evitar, puedo escribir directamente el logaritmo natural de x, la calculadora me va a tomar como una multiplicación, y ahora tomo el paréntesis. 4 menos x al cuadrado. Cierro paréntesis. Ahí tengo cargada ya la función. Voy a ir a graficarla, y cuando la grafico me tengo que fijar que las ventanas, ¿sí? Entre menos 2 y 2, que es lo que me pedía ahí, que efectivamente lo tengo, entre menos 2 y 2. Siempre hay que revisar la ventana. Ahora bien, ese es el gráfico de la función que tenemos. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Vamos a tomar ese gráfico de la función y vamos a pasarlo acá, y ahí vamos a tomar el gráfico de la función, ahí un poquitito más amplio si lo ven. ¿Qué nos está diciendo? Nos está diciendo que el gráfico de la función, hay dos lugares donde la tangente a la curva es paralela al eje X. Evidentemente, ¿de qué nos está hablando? De que si es paralela al eje X, una de las tangentes que nos está hablando es esta, y la otra tangente es esta. Entonces, esas son las tangentes. Quiere decir que esos son los puntos P y Q. ¿Y qué nos está pidiendo de esos puntos P y Q? Nos está pidiendo la coordenada en X. Ahora bien, esos puntos P y Q, ¿qué son de la curva? Esto conceptualmente lo veíamos en el gráfico que nos dieron, los máximos y los mínimos. Entonces voy a ir a la función y voy a buscar a ver dónde tiene el mínimo. Me va a decir que el mínimo lo tiene en 1,15.
Fíjense, quiere decir que este valor que está acá de x de p, vamos a decir que es, leemos que es menos 1,5, y el de q, que es el máximo, vamos a localizarlo, vemos que es simétrica, así que podemos especular que será 1,15, que efectivamente lo es, 1,15. Entonces, esas son las coordenadas de P y de Q, donde la función presenta tangentes que son rectas tangentes que son paralelas al eje X. Recordemos que acá tenemos el eje X. Ahora fíjense la segunda pregunta. Nos dice, hallar todos los valores de K para los cuales la ecuación f de x igual a K presenta dos soluciones. Recordemos que cuando decimos f de x igual a una constante es la función constante. La función constante es una recta horizontal. O sea que nos está preguntando en qué lugares, si yo trazo rectas horizontales, voy a tener dos soluciones. O sea que esa recta va a cortar solamente en dos lugares a la función, o la va a tocar o cortar en dos lugares. Evidentemente, un valor es el de esta horizontal, y el otro valor es el de la otra horizontal. Que la otra horizontal está cortando en este punto y en este otro. Y la primera está cortando en el máximo y en este valor. Y en este valor. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y evidentemente me están hablando de qué cosa. De esta recta está pasando por x, el valor que dijimos, 1,15, y el valor de y, ¿cuál es? El valor de y es 1,13. Entonces quiere decir que los valores de K son 1,13 y el otro valor de K posible es menos 1,13, que era el que correspondía a la coordenada del mínimo, si no van y buscan la coordenada del mínimo. En la pregunta siguiente nos pide, dada esta función g de x al cubo por el logaritmo natural de 4 menos x cuadrado, también entre menos 2 y 2, nos pide mostrar que la derivada de g de x es esta función. Bien, ¿qué es lo que voy a tener presente para hacer esa derivada? Para hacer esa derivada vamos a tener presente lo siguiente. Esta función que tenemos acá, fundamentalmente esa función, lo que mantiene unida toda esa función es el producto, ¿sí? El producto entre x cubo y la función logarítmica. Entonces lo que tengo que aplicar es la regla del producto. Por lo tanto haré la derivada del primero, que es 3x cuadrado, por el segundo sin derivar, logaritmo natural de 4 menos x al cuadrado, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. El segundo es logaritmo natural. El logaritmo natural, acá tenemos que es el logaritmo natural de una función, o sea, vamos a aplicar también regla de la cadena. El logaritmo natural, la derivada del logaritmo natural es 1 sobre el argumento, o sea, 4 menos x cuadrado, por la derivada del que está dentro, o sea, esto es una función con otra función adentro. Entonces es 1 sobre u por la derivada de u. Entonces, ¿qué es lo que nos va a quedar? La derivada de 4 menos x al cuadrado, lo escribimos cuidadosamente entre paréntesis, es menos 2. Entonces ahora empezamos a reordenar algebraicamente lo que hemos conseguido. Acá tenemos 3x cuadrado por logaritmo natural de, hemos tenido ahí, bien, por el logaritmo natural, decíamos, de 4 menos x cuadrado, y acá ¿qué es lo que tenemos? Fíjense, menos 2x por x al cubo nos va a quedar menos 2x a la cuarta, x por x al cubo, x a la cuarta, y debajo ¿qué tenemos? 4 menos x al cuadrado. Esta expresión es la misma que nos pedían acá, a la que debíamos llegar. Fíjense que es exactamente la misma, nada más que los términos en distinto lugar. La pregunta que sigue es
dibujar esta función. Y es importante que veamos esto para que afirmen cómo trabajar en la calculadora cuando tienen que dibujar funciones. Voy a volver a la pantalla anterior para ver que lo que vamos a dibujar nosotros, ¿sí? Lo que nos pide es dibujar la derivada de g. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? La derivada de g vimos que es esta expresión que está a continuación, o podríamos escribirla de esta manera. Ahora bien, ¿cómo hacemos para ir a eso? En primer lugar, si no lo vamos a utilizar, vamos a borrar la que teníamos. Entonces, borramos la que teníamos y vamos a escribir ahora esta función. Esta función escribimos menos 2x elevado a la cuarta dividido, y cuando hacemos ahí el dividido vamos a abrir paréntesis, porque este denominador lo vamos a escribir entre paréntesis. Entonces vamos a escribir ahí 4 menos x al cuadrado. Está bastante sensible. X al cuadrado. Ahí tenemos ya el primer término. Más, vamos a escribir 3x al cuadrado, y 3x al cuadrado lo vamos a multiplicar por el logaritmo natural. Podemos poner directamente el logaritmo natural, abrimos paréntesis, 4 menos x al cuadrado, y cerramos paréntesis. Vamos a ir al gráfico de esa función. Y cuando vamos al gráfico de esa función, a pesar de que acá estaba, siempre recomiendo que revisen la ventana. La ventana estaba entre menos 2 y 2 las x, tal cual nos pedía. A veces nos piden valores de x y los valores de las ordenadas del y lo tenemos que ir ajustando nosotros. Bien, ahí tenemos el gráfico de esa función que nos estaban pidiendo. Nos decían dibujar g de x. Ahora, cuando queremos dibujar g de x, vamos a tomar nuevamente esta función. Vamos a tomar a ver si nos deja. ¿Sí? La vamos a traer acá a ver si la podemos ver un poquitito más amplia. ¿Sí? Ahí vamos a ver esto. Bien, ahí tenemos la función que nos pedían dibujar. Esa es la función. Fíjense que los valores es entre menos 2 y 2, o sea, esta función sigue y va a tener asíntotas verticales en menos 2 y 2, o sea, esta función se va verticalizando hacia el 2 y hacia el menos 2. Ahora bien, ¿qué nos pedía? Dibujar solamente la función. Y la pregunta siguiente nos dice, hallar los valores de w para los cuales la ecuación g', o sea, la derivada de g igual a w, tiene solo dos soluciones. O sea, si escribimos toda la ecuación de la derivada igual a w para ver cuándo tiene dos soluciones, sería bastante arduo el trabajo. Acá tenemos que ver de nuevo dónde trazo rectas horizontales que toquen o corten dos veces solamente a la curva. ¿Y dónde las voy a trazar esas rectas horizontales? Evidentemente, si yo trazo una recta horizontal por acá, corta dos veces a la curva. Acá y acá. Si trazo por acá también, si trazo por acá también. En definitiva, para todos los valores de w menores a 0, tengo soluciones, o sea, tengo infinitas soluciones, que son para todos los que acabamos de decir w igual a 0. ¿Y en qué otro lugar ocurre esto? En el otro lugar donde ocurre esto es si trazamos acá la recta tangente que pasa por los máximos. En ese lugar toca la curva solamente en esos dos puntos, en los máximos. Entonces, ¿qué necesitamos averiguar ahí? Nada más. Tenemos que averiguar cuáles son las coordenadas de ese máximo. Las coordenadas de ese máximo es en menos 1,07 y el valor de i, ¿cuánto es? El valor de i es 2,69. O sea que este valor que está acá es 2,69. Quiere decir que el otro valor de w es 2,69. De esa manera estamos viendo y trabajando completamente con toda la parte del gráfico de funciones y teniendo muy claro
el uso de la calculadora. Bien.